Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. No sé si les ha pasado viendo películas, por ejemplo, en estos días, cuando hay contacto físico en lugares públicos, aglomeraciones, besos, abrazos, a uno le da como una sensación rara, una sensación entre nostalgia y algo de impresión, porque es que esto del distanciamiento social se le va metiendo a uno en la cotidianidad de tal manera que vivir ese pasado apretujado, tocón, cariñoso, parece eso, muy del pasado. Si eso está pasando y con lo poco que llevamos encerrados, menos de la mitad del tiempo que va a ser en total esta primera cuarentena, no me quiero imaginar lo raro que será volver a ver fútbol. Porque además de personas sudorosas corriendo detrás de un balón, en el fútbol hay mucha, pero mucha escupidera. Uno gargajo tras otro, tras otro, tras otro. En el fútbol, el deporte en general, también eso depende de las aglomeraciones, del contacto físico. El deporte, a no ser de que sean videojuegos, es difícil de telehacer, imposible en la mayoría de los casos. No solo por el contacto físico que implica para quienes lo practican, también porque depende de cierta manera del público, de la asistencia, de las multitudes. Y ya sabemos que eso no mezcla bien con el coronavirus. Ya está bien documentado el caso del partido Atalanta-Valencia de la Champions League. Fue a finales de marzo, cuando ya en Italia habían miles de casos de coronavirus. Un tercio de los 120.000 habitantes de Bérgamo, una ciudad de donde es el equipo Atalanta, viajaron a Milán, al estadio de San Siro, donde se jugaba el partido más importante de la historia para este equipo chico, que por fin estaba en la Champions League. Muchos de esos asistentes hinchas volvieron contagiados a Bérgamo. El alcalde de esa ciudad llamó al partido una bomba biológica. Bérgamo, de hecho, fue una de las ciudades italianas donde el virus pegó más duro. Fue la ciudad de donde llegaron estas imágenes, la de los camiones militares recogiendo a las personas muertas. El coronavirus está cambiando el deporte. Las cancelaciones y aplazamientos no tienen precedentes. Tampoco las discusiones sobre los sueldos exorbitantes de los jugadores, que ya se los están bajando. No creo que eso haga que en el futuro los futbolistas dejen de escupir, pero definitivamente algo tendrá que dejar este virus también en el mundo de los juegos. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche Zona Franca vuelve un poquito al pasado de lo que era el mundo del deporte, porque tengo a alguien, a una persona de carne y hueso aquí sentada. Estamos, sí, nos pusieron sentados manteniendo la distancia. Una distancia. Diego Chiribi es el editor de deportes de Red Más Noticias. Diego, de verdad es muy grato estar acompañado de gente. Igualmente, Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Venga, ¿y qué están haciendo los periodistas deportivos? O sea, no, yo puedo hablar del coronavirus, pero ustedes ¿de qué hablan? ¿Usted de qué habló hoy en el noticiero, por ejemplo? De hoy hablamos sobre el regreso de Fernando Gaviria, sobre el rompimiento del aislamiento de Davinson Sánchez y José Mourinho en el Tottenham, que se salieron a entrenar a un parque, y otros temas. Sobre todo, obviamente, con base en el coronavirus. Había un temor, efectivamente, pero la creatividad y la misma pandemia nos ha dado tema. No, pues sí, están raspando la olla, ¿no? O sea, el regreso de Fernando Gaviria, güey, pucha, la de abrir. ¿Esa fue la de abrir? Esa era abrir la sección de deportes. Muy bien, me avisan cuando esté por ahí Salas, nos va a acompañar, espero, Carlos Salas, el director de Marca Claro. ¿Y a usted por qué sí lo hacen venir a trabajar y en cambio Salas está desde la casa? Imprescindible. Usted es personal esencial, señor. Usted es personal esencial. A ver, pero realmente... Carlos tiene un ejercicio fortísimo, porque, y también digamos que para el periodismo digital, en este momento deportivo, el tema del coronavirus es lo que más está jalando y tirando. O sea, por ejemplo, hoy vi en el diario Marca en la web, y lo corroborará Carlos, habrían con el cierre de Corabastos. Y me parece que eso es algo histórico realmente en la historia del periodismo deportivo digital. Pero, a ver, y además han recurrido, además de noticias que hay que inflar, como que Fernando Gaviria volvió de los Emiratos Árabes. Volvió sano y salvo, Dani. Sí, no, muy bien. Muy bien. Pero además se demoró harto, porque el mal le dio coronavirus hace... ¿Un mes? ¿Un mes? Un mes, exactamente.
y ya estaba enloqueciéndose allá, no, pues además sin cerveza en la cuarentena. Además de eso, ¿cómo están las audiencias? Es decir, las audiencias del deporte siguen ávidas de cualquier contenido. ¿O usted lo ha visto, digamos, aquí hay mediciones de rating de la parte de la sección del noticiero. Me imagino que usted está viendo los ratings de los canales deportivos. ¿Eso se mantiene con las repeticiones y las cosas? Efectivamente, el rating ha subido y no solamente en los medios de televisión, sino en todos. Por ejemplo, escuché la semana pasada al director del Espectador manifestar que se subieron los suscriptores digitales. Eso también está pasando. Y en las curvas de rating también, en la sección de deportes, el rating se ha mantenido y, a diferencia de lo que se pensaba, no ha bajado. Bueno, ahorita hablamos de cómo están haciendo tests, recopilaciones pasadas, la nostalgia. El fútbol siempre ha sido una cosa de nostalgia, ¿no? Las encuestas. Cristiano Ronaldo Messi, Valderrama James. Bueno, pero le voy a poner el calendario de fútbol y el calendario del fútbol, al menos en lo que tiene que ver con nuestra región, con Colombia, fue totalmente trastocado porque nos tocaba la Copa América a nosotros. Entonces lo que iba a ser el 2020, ahora va a ser el 2021, ¿cierto? Entonces tuvimos el año pasado Copa América en Brasil, nos fue muy regular. Copa América en Colombia y Argentina, se pasa para el 2021. Las eliminatorias, ¿qué va a pasar? Las eliminatorias, es un hecho que las dos primeras fechas quedan pospuestas y se hizo una solicitud para que se jugara en el mes de septiembre estas dos primeras fechas de eliminatoria. Okay, recordemos que Colombia iba a jugar ante Venezuela y ante Chile. Es decir, estamos, ¿cuántas se alcanza a cancelar nada más una fecha? Dos, las dos primeras. Las dos primeras. Ah, bueno, eso no es tan difícil. Sí. Digamos que hay un espacio dentro de las fechas FIFA en las cuales se puede poner al día, entonces no hay tanto drama al respecto. Y déjame volver al calendario porque hay algunas cosas que han cambiado, otras siguen igual. Se va a apretar el fútbol, lo bueno es que esta escasez después va a ser recompensada con una abundancia. La abundancia, vamos a tener 2021 la Copa América en Colombia y Argentina, ¿cierto? Al año siguiente vamos a tener el Mundial de Qatar, si clasificamos obviamente va a ser mucho más gratificante. Luego va Copa América Ecuador 2024 y ahí ya el calendario de la Copa América se empareja con el de la Eurocopa y tenemos el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en el 2026 hasta ahora. Las fechas exactas ya programadas para la Copa América del próximo año, en Colombia y Argentina, será del 12 de junio al 12 de julio y la Eurocopa del 11 de junio al 11 de julio, repetimos, del 2021. Y pues cabe decir que precisamente por qué, para quien el televidente desprevenido no lo sepa, por qué si se aplaza una, por qué tiene que aplazarse la otra. Porque se llegó a un acuerdo, un consenso entre la UEFA y la Conmebol y aprobado por FIFA, equilibrar el calendario de los dos continentes, tanto de Europa como de Sudamérica, para que las figuras descansaran al mismo tiempo y también estuvieran disponibles para los encuentros de sus selecciones en los torneos más importantes. Que en el fútbol es la única área de la humanidad donde América Latina pesa en la geopolítica. Sí, y eso que últimamente no nos ha ido bien frente a Europa. Tengo a Carlos Salas, está vía ¿qué? Vía Skype. ¿Qué hubo, Carlos? Skype. ¿Qué más? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Dani. Buenas noches, Diego. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿cómo va Marca? Bien, pues no lo has visto, pero por estos días nos toca informar bastante más de coronavirus que de puramente deporte. Creo que es el reciclaje o la adaptación que hemos tenido estos días. La gente no le importa mucho el deporte por estos días y te puedo decir que el flujo de información nuestro básicamente estará ahora en un 60% del deporte. Es lo que hemos tenido que hacer. Así que tienes aquí también a un experto un poco del coronavirus en los últimos días. Y los números, el tráfico, digamos, ¿sigue la demanda por el deporte en lo digital? No sigue tanto la demanda por el deporte. Hemos notado que la gente no tiene tantas, pues si acaso puede estar viendo series, puede estar viendo películas, puede estar haciendo otras diversas cosas, pero se nota descaradamente que no tienen el afán o las ganas que tenían antes por leer deporte. Es una lectura más bien de refresco.
Mejoremos, bien vamos a informado del mejorar coronavirus, de cualquier situación la que pueda llamada aprovechar. que se está cayendo un poquito, pero entonces ahí van, bajan los números. Evidentemente, espero que todo se recompense por una gran avidez después de esto. Usted, además de el tema del calendario y de las fechas, ¿cree que está pasando algo adicional, algo profundo, alguna reflexión? Es decir, la vida no era solo juego. Exactamente, mire, Daniel, tuvo que ocurrir una pandemia, tuvo que ocurrir esta situación que emproblemó a todo el mundo y le cambió la vida a todo el mundo para poner todo en sus justas proporciones en cuanto al deporte y aún más en cuanto al fútbol. Porque definitivamente, y me uno a las palabras del presidente Gianni Infantino, que hace unos días manifestó que el fútbol se va a volver más solidario y menos arrogante. Las cifras que estaba manejando el fútbol eran totalmente exorbitantes y desproporcionadas para la relevancia del fútbol ante la sociedad. Y tuvo que ocurrir esto para bajar el nivel de cifras y seguramente va a ocurrir de la siguiente manera en el transcurso del tiempo y quién sabe hasta cuándo. O sea, ¿usted cree cuál ha sido el fichaje más caro hasta ahora? 220 millones de euros Neymar al Paris Saint-Germain. 220 millones de euros. Y entonces la gente va a empezar a hacer como unas conversiones. Con 220 millones de euros, ¿cuántas camas de cuidados intensivos podríamos poner? ¿Pero usted cree que eso va a golpear permanentemente ese mercado de las transferencias, de los salarios de los deportistas? Sin lugar a dudas, Daniel, y eso ya se percibe. De hecho, pongámoslo en temas muy cercanos. Un tema que en el tema deportivo es de todos los días y es James Rodríguez, ¿se va o se queda del Real Madrid? Actualmente ya está casi que definido que James Rodríguez saldría del Real Madrid. Sí, ya sabemos, no es ficha de Zinedine Zidane, pero es que además el mercado ha hecho que todo se desvalorice y aún más un jugador como James Rodríguez. Hoy salió la cifra, se desvalorizó en 8 millones de euros. Un jugador como James, de su calidad, que puede terminar costando 50 millones de euros, muchos equipos seguramente lo van a requerir, sobre todo en la liga italiana y la liga inglesa, que son los que más lo apetecen. Ese es un ejemplo y así pasará con muchísimos otros. Claro, el tema de lo que llaman los economistas o los tributaristas el lucro cesante. Exactamente. ¿No? Y entonces son estos tipos que por despertarse cada mañana se están ganando al día un Messi, un Cristiano Ronaldo en su salario, no el precio del pase. ¿Se gana qué? ¿1 millón de dólares? Sí, ¿Al exactamente. día, más o menos? Al día, sí, fácilmente. Yo creo que pasa por ahí. Claro, y entonces si no está jugando fútbol es muy difícil de mantener, ¿no? Es muy difícil de mantener, sobre todo los salarios tan altos se vuelven muy onerosos para algunos equipos y los mismos jugadores han reconocido esto, ¿cierto? Y se han dejado bajar los salarios. Y los clubes. Primero sí, efectivamente los jugadores dicen, bueno, hay una situación complicada, hay una situación difícil, rebajémonos los sueldos, algunos se los rebajan, algunos dejan de recibir un salario por un tiempo sin rebajárselo, porque después se lo reintegran cuando todo se normalice. Ha sido alguno de los acuerdos que han llegado a varios clubes, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel local. Ha habido diferentes maneras de sortear esta situación de los salarios de los futbolistas, pero también el costo en el mercado. Los jugadores definitivamente van a bajar su costo porque los clubes como tal, ante la situación, van a tener que vender. Sí o sí van a tener que vender jugadores, porque la venta de jugadores es el ítem, es el renglón por el cual más ingresa dinero y más se capitaliza un club. Necesitan vender, así sea que se tengan que bajar de precio los jugadores que anteriormente valían unas cantidades exorbitantes de dinero. Sobre el regreso, y yo creo que el reagendamiento de los eventos deportivos le da a uno como una temperatura acerca de cómo están calculando las personas el regreso a la normalidad, ¿no? Que es la discusión que hemos tenido acá, el aislamiento inteligente, cómo se puede hacer más flexible la cuarentena, etcétera. Cuando usted empieza a ponerle unas fechas para julio, sí, unas fechas para agosto, está asumiendo que la cosa ¿se normalizará? ¿Se normalizará? ¿Usted cree que hay realmente un cálculo y una esperanza real de que se va a normalizar o simplemente la gente está poniendo fechas más allá a ver qué pasa? Sí, realmente todo se está manejando, Daniel, sobre la nube de la incertidumbre. Eso hay que decirlo así. Si bien hay una fe, hay una esperanza, y por eso hablemoslo en términos locales. Los presidentes de los clubes de la DIMAYOR se reúnen semanalmente a través de videoconferencias y van viendo la curva de cómo mejora o desmejora la situación en nuestro país, y así van aplazando decisiones. La última fecha propuesta de manera tentativa es 18 de abril.
pero todos sabemos que eso no va a pasar. Carlos, estábamos hablando, obviamente con Diego siempre hacemos filosofía del deporte. No, pero además de que algunos se van a bajar los salarios por un tiempo, que las transferencias tal vez tengan unos golpes en los siguientes meses o incluso años, ¿usted cree que va a haber o hay ya algo que se prevé como un cambio fundamental en el mundo del deporte después de esto? Mira, si te soy sincero, va a cambiar drásticamente, Daniel. Lo está diciendo muy bien ahora nuestro compañero Diego Chiribí. Y pues para empezar, te lo voy a decir en un ejemplo. Fichajes como el de Mbappé, que es un ejemplo más claro. En los últimos años se hablaba que el Real Madrid podría costarle 200, 300 millones, lo mismo Neymar. Pues es muy probable que después de toda esta crisis del coronavirus, un fichaje como el de Mbappé o el de Neymar baje de 200, 300 millones a 80, 90 millones. Esa es la realidad que estamos viendo en el mundo del fútbol, que es lo que más se va a ver golpeado casi en toda esta parte. El tema de los precios, el tema de los salarios. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, lo hablábamos el otro día, y en Italia ya casi lo dan por hecho. 30 millones cobra en estos momentos, de hecho, Cristiano Ronaldo, y seguramente se va a quedar en 10 millones anuales. Es la realidad que va a tener que cambiar el fútbol. Vamos a volver a una época como de hace 10, 12 años, y yo creo que en el fondo esto ha venido bien un poco también para reajustar un poco todo el mercado, porque el mundo del fútbol se le había ido totalmente de las manos los precios en los últimos años, los salarios no tenían ya tampoco sentido, y esto ha regulado un poco, esta pandemia ha regulado lo que es el mercado y son los nuevos precios que tendremos, evidentemente. La pregunta sobre si acudir al estadio va a volver a ser alguna vez lo mismo, si volver a apretarse con las multitudes, Carlos. Hay sectores que se prevé que van a ser muy golpeados, el sector turístico, por ejemplo, el sector de las aerolíneas. ¿La asistencia a partidos, usted cree que va a ser uno de ellos? Yo creo que no, la verdad. Yo creo que es que hasta lo podemos ver entre nosotros. Le pregunto a cualquier persona que hoy está hablando, de hecho, con mis familiares de España, y les decía, oye, cuando acabe esto, ¿quién va a querer ir a un bar? ¿Quién va a querer juntarse a un restaurante? ¿Quién va a querer estar con una persona al lado con todo este temor que estamos teniendo? Yo creo que todos los sitios donde sea conglomeraciones masivas van a ser muy difíciles que recobren también la normalidad. En Alemania lo que están proponiendo para volver a la Liga y para volver por lo menos a disputar incluso a finales de este mes, no entendemos cómo lo harán, pero ya lo están previendo un poco en ese sentido, es llevar a los estadios 239 personas. De esas 239, muchos serían personal de seguridad, personal del staff de otra cosa, es decir, aficionados básicamente serían 100 personas. Eso es lo que están viendo básicamente un poco en Alemania para intentar retomar por lo menos los partidos con un poco de público, porque no se puede hacer más. Evidentemente yo creo que los partidos con las afluencias que habían antes, donde un estadio como el Bernabéu, que puede recibir 85.000, se llenaba, yo creo que no lo vamos a volver en un largo tiempo, y es una de las cosas que también se van a ver golpeados los clubes por esto, porque la taquilla es una de las entradas principales también de los clubes, aquí en Colombia sobre todo también, claro, en este sentido. En medio de todo esto, Diego, hubo, digamos, lanzaron aquí los de la DIMAYOR para jugar la liga en medio de la cuarentena, como una liga en aislamiento inteligente, y acantonar a los jugadores, tener todas las precauciones para que estén concentrados. Ellos ya tienen, digamos, una tradición de concentrarse. ¿Usted cree que es posible darle al mundo fútbol, así sea por televisión, durante una cuarentena? Yo creo que durante una cuarentena no. Y de hecho yo creo, Daniel, que esa información que salió hace pocos días de ese aislamiento, sí, no fue bien entregada. Creo que hubo un poquito de desinformación al respecto, porque obviamente la propuesta no se manejó de manera oficial. Sí. Sí, fue extra reuniones oficiales. Pero la propuesta es siempre y cuando fuera de la cuarentena, cuando el gobierno nacional así lo dispusiera y dijeran, ya pueden jugar, entonces vamos a empezar a jugar, sí, en un lugar aislado, como un mundialito. Hablaron de la sede de Bogotá, pero todo fue una conversación extraoficial, y desde que el gobierno nacional dijera, ya pueden transmitir fútbol, y efectivamente se podría transmitir fútbol a través de televisión. De hecho, me salgo un poquito del tema del fútbol. El director de la UFC, el máximo ente de las artes marciales mixtas, tiene una velada programada para el 18 de abril y no la va a retirar. La va a hacer en una isla privada. No ha dicho el nombre, pero la va a hacer
cosa que me parece irresponsable y desafiante. Córrete un poquito. Pero sí le parece, Carlos, porque, a ver, nadie sabe muy bien hasta cuándo va a ir esto, ni cuántas cuarentenas vamos a tener que vivir, y si el aislamiento realmente se va a prolongar todo el año, incluso hasta el 2021. Habría que empezar a encontrar formas en las que el deporte empieza a funcionar bajo unos ambientes más controlados y sobre todo para darle juegos a la gente que está encerrada. Siéndote sincero, yo el otro día hablaba con compañeros de España y a pesar de que en España todavía se habla, y como bien contaba ahora Chiribí, todo este tema de la UFC, ahí también se está hablando incluso de hacer esto mismo y llevarlo a las Islas Canarias. Y hoy el presidente de los Asoteles, precisamente la Asociación de Hoteles de Canarias, les envió una propuesta a la Liga para que pudieran hacerse también en la isla. O sea, para que veáis que también se está barajando esto para las ligas de Europa. Yo, siendo sincero, y como te decía, hablé hace pocos días con compañeros de España y me dijeron, dudamos mucho de que estas ligas se puedan terminar. Es que no hay fechas, es que no hay calendario. Es que, Dani, tenemos un problema más allá del coronavirus, más allá de la gente, más allá de todo esto, y es que se nos junta la fecha del año que viene. El problema es que uno no puede, tiene que finalizar esta temporada y empezar la que viene. ¿Por qué? Porque hay contratos de por medio. Claro. Si no se finaliza esta temporada, se rompen muchos contratos por los que se puede perder mucha plata. Aún así, a mí, por lo que me dijeron el otro día compañeros de Europa, es muy probable que se llegue a esta situación. Porque es que no se puede, hasta que no se erradique la pandemia, no se va a pensar lo más mínimo el poder disputar torneos, disputar campeonatos. No tiene sentido, no tiene lógica. Y son conscientes en Europa. Se están hablando fechas de antes, pues por como se está diciendo aquí, se están manejando fechas muy tempranas, pero todos son conscientes de que esas fechas se van a alargar. En el caso de Europa, te voy a poner un ejemplo que aquí por lo menos tenemos ese margen. En el caso de Europa estamos hablando de que en los meses de junio, julio, ya tendríamos que estar empezando la próxima temporada, porque empiezan los partidos de previa de Champions, de Europa League. Antes de eso, se tiene que acabar las presentes temporadas, sí o sí, porque si no, ya no solo es que estás tirando la temporada presente, sino que tiras la siguiente. Claro. Te estás llevando 2 temporadas en vez de una sola. Claro. Entonces, lo que tienen que hacer es tomar decisiones tempranas, por eso se van a reunir en las próximas semanas. Seguramente el mes de mayo sea clave para que tanto desde la organización de la UEFA como todas las ligas digan, bueno, conjuntamente pongamos ya alguna decisión, porque perdemos ya esta temporada y la damos por perdida, o perdemos las dos, porque podemos perder también la temporada siguiente por intentar salvar esta temporada. ¡Qué rollo! La ventaja que tenemos en Sudamérica, o por lo menos la ventaja que tenemos en Colombia, es que podemos jugar y podemos estirar un poco ese acordeón a la hora de cambiar el formato. Se hablaba, como bien decía Chiribí aquí, de hacer un formato, de unirlo todo en un campeonato aquí en Bogotá. Es una de las 6 propuestas que están barajando, pero hay muchas propuestas. Lo que os podemos decir y garantizar es que por lo menos en la I-Mayor tienen una ventaja o ese colchón de que se puede hacer un campeonato en todo el año, se puede cambiar el modelo, no se va a cambiar tanto el negocio durante todo el año. Aquí la pérdida no va a ser tan grande si se cambia el modelo del torneo. En Europa, como ya está todo fijado, si se cambia ese modelo de torneo, sí, se pueden tirar abajo millones y cientos de millones de euros. Aquí la pérdida serán, ¿qué? 80.000 millones y podemos recortarla a 50.000, 40.000, si logramos paliarlo haciendo al final un arreglo, haciendo un campeonato distinto. Pero lo que digo, la ventaja que tenemos en Colombia es que por lo menos por el formato que hemos tenido en los últimos años, podemos corregirlo, podemos arreglarlo y podemos cambiarlo, depende cómo se acabe corrigiendo esta pandemia. En Europa no tienen ese margen de tiempo, no tienen ese colchón, y por eso están así. Y ahí tendrán ustedes al menos una noticia de verdad para cubrir cuando eso se decida. Mientras tanto, Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy y de mi admiración por las maromas que están haciendo ustedes los periodistas deportivos para seguir produciendo información. Yo sigo aquí con Diego en el estudio y nosotros seguimos hablando de cómo el coronavirus ha afectado al mundo del deporte después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, hablamos esta noche de lo que está pasando en el mundo del deporte, obviamente traumatizado por la pandemia del COVID-19. Ese traumatismo ha puesto de frente desigualdades y discusiones que son ya parte del fútbol. Tiene que ver con la manera en la que se trata de forma distinta a los hombres y a las mujeres en algunas ligas. Hábleme un poco de lo que pasó con Santa Fe, Diego. Sí, fue una tormenta de un par de días, Daniel. A ver, después de varios días de negociación, semanas, si se diría, el presidente Eduardo Méndez y su junta directiva de Independiente Santa Fe llegó a un acuerdo con el equipo, con el plantel masculino. Y es un pago del sueldo de ellos
pero rebajado a partir del próximo mes, pero el cual se mantiene ese nivel de pago y se reintegra cuando toda la situación se normalice. Están difiriendo los sueldos. Exactamente. De alguna forma. Para hablar de eso, precisamente me acompaña vía Skype, desde aquí de la capital, Gabriela Huertas, que es la capitana de Santa Fe. Gabriela, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, ¿cómo están? Bien, ¿y usted cómo está? ¿Cómo quedó el arreglo? ¿Quedaron contentos todos? Bueno, pues digamos que quedamos estables, tranquilas. Para nadie es fácil que les reduzcan su salario o que les suspendan el contrato, pero fue algo que acordamos y algo que nosotras accedimos. Y Gabriela, ¿y usted ahorita qué está haciendo? ¿Está en la casa? ¿Está haciendo deporte o no? Sí, bueno, yo estoy en mi casa, he cumplido todos los días del aislamiento aquí en mi casa, en Bogotá. Sí, claro que sí. Me mantengo entrenando todos los días. Lógicamente no es lo mismo que estar en el campo. Aquí trato de hacer más que todo un entrenamiento funcional, cardiovascular, individual y con el equipo. Gabriela, ante la situación que se presentó en Independiente Santa Fe, ¿qué vale la pena aclarar? Porque quedó la sensación en la opinión pública de que hubo cierta injusticia, si se quiere cierto machismo, por utilizar una palabra, que se ha desarrollado en redes sociales. ¿Ustedes lo sintieron así? Bueno, primero aclarar que a nosotras no nos desvincularon del club. Nosotras seguimos o somos actualmente jugadoras del club. Nuestros contratos no fueron cancelados o terminados. Simplemente hubo una suspensión, podría decirse una congelación. El club, por ley, sigue pagando los parafiscales, lo que consta de la seguridad social, la pensión. Nos va a aportar un auxilio. Y una vez se levante la emergencia sanitaria, el contrato se activará automáticamente por el tiempo que haga falta. Es decir, si mi contrato estuvo suspendido un mes y yo tenía contrato hasta el mes de septiembre, mi contrato cuando se reactive va a durar un mes más, o sea, lo que sería hasta octubre. ¿Y fue lo mismo que se hizo con el plantel masculino o hubo un trato diferencial ahí? Bueno, yo no tengo claridad de eso. Yo no sé qué trato hubo con el plantel masculino. Sé claramente que muchos jugadores tienen en sus contratos condiciones muy diferentes y no sé el doctor Méndez qué habrá manejado con el equipo masculino, no tengo claridad de eso. Y para eso tenemos de periodistas deportivos y ahorita les preguntamos. Pero venga. Sí, aquí está, si quiere le digo de una vez. A ver, ¿qué fue lo que pasó? El acuerdo fue el siguiente. Dice, la remuneración salarial para el plantel profesional masculino y para los funcionarios administrativos se pagará de manera parcial mientras dure la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial. Ok, entonces... Eso es en el masculino, ¿no? Sí. La cancelación de los saldos de salario se hará a través de acuerdos de pago una vez se reactiven las actividades y de forma individual. Ok, pero entonces a las mujeres, si le entendí bien a Gabriela, le suspendieron el contrato, pero el mes que se aplaza ahorita se lo reponen después, ¿cierto? Sí, señor, así es. Venga, Antes, yo quiero decir una situación. Yo creo que Santa Fe salió como inmolado en medio de toda esta... Es que lo cogió Claudia López en Twitter. Y claro, y la vicepresidencia en el gobierno nacional. Pero mira, eso nos da para mirar lo que está pasando en el fútbol femenino y eso me da pie para una pregunta a Gabriela. Y es que Santa Fe respetó los contratos, mientras que los otros clubes, los únicos clubes que tienen contrato con sus jugadoras son Nacional, América y Santa Fe. Millonarios no hizo unos preacuerdos verbales y los demás equipos no hay contratos. Ajá. Entonces, Gabriela, la pregunta es, la preocupación de ustedes va por otro lado, ¿cierto? La liga. Sí, exacto. Si nos ponemos a mirar en todo el gremio, bueno, en esta situación afecta a toda la industria. Nosotros o nosotras en el club digamos que somos las que estamos establemente bien o las que estamos menos peor. Actualmente contamos con un contrato laboral con el club, pero el resto de jugadores del país no. La liga va a disputarse con 18 equipos
en los que actualmente solo 3 tienen contratos con sus jugadoras. Entonces, ¿qué ha pasado con los otros 15? Gabriela, y déjeme, la saco de este tema de los contratos y más bien le hago unas preguntas como futbolista y como deportista que es usted acerca del futuro y de lo que se viene. ¿Usted cree que los futbolistas y los deportistas en algún momento deberían empezar a tomar más riesgos que el resto de las personas para seguir manteniendo el espectáculo vivo? Es decir, tener unas concentraciones especiales. Diego me estaba contando ahorita que en Alemania ya empezaron unos entrenamientos manteniendo una cierta distancia, pero ¿usted cree que los deportistas deberían seguir y dar espectáculo mientras hay otra gente encerrada? Bueno, no sé, digamos, si hablamos solamente del fútbol o hablamos de Independiente Santa Fe, es un club que vive de la taquilla. Para Santa Fe no va a ser fácil un fútbol sin espectáculo. Bueno, quizá estará la televisión, le van a tener que pagar derechos de televisión, pero no es lo mismo, ¿sí? Y hay que evaluar muchas cosas. El deporte no volverá a ser el mismo después de esta situación, no solamente el fútbol. O sea, digamos, yo no sé, muchísima gente no va a volver al estadio, muchísima gente no se le permitirá volver al estadio. Claro, seguramente los jugadores de fútbol van a escupir menos, pero eso está por verse, no estoy seguro. ¿O se agarrarán menos en el área? No creo, no, pero es decir, esto sí, es una medida temporal, no podemos volvernos así. No, a mí me hacen falta brazos. ¿Usted qué cree, además de esto, hubo una discusión grande acerca de si había unas cifras desproporcionadas en el fútbol mundial, hay jugadores bajándose los salarios? ¿Usted cree que esto trajo como un nuevo sentido de realidad y del lugar que debe tener el deporte en la sociedad frente a otras preocupaciones mayores? Bueno, no sé, no lo sé con claridad. He visto las noticias, muchos jugadores se han reducido sus sueldos, pero bueno, también son jugadores que ganan o clubes que vengan a sus deportistas muchísimo dinero, que le han reducido los sueldos por un tiempo, pero no todos los clubes cuentan con el mismo músculo económico, ¿sí? No todos los jugadores devengan el mismo dinero en el mundo. Entonces, pues por eso no ha sido fácil para todos. Aquí nos damos cuenta que, digamos, el deporte se quedó un poco de lado para darle la prioridad. Sí. Con esta me despido. Usted, a ver, hágale. Yo tengo una, Gabriel, antes de despedirnos, y es que se habla que en medio de esta coyuntura se va a inspirar un poco más el sentido de pertenencia y de lealtad hacia los clubes por parte de los jugadores. ¿Usted cree en esa utopía o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, en parte los jugadores o esta situación yo creo que nos ha enseñado muchas cosas. Pienso que, mal que bien, muchos clubes han respaldado no solamente sus deportistas, sino todo el personal que trabaja con ellos. Entonces creo que esto nos ha dejado muchas enseñanzas y estoy segura de que los deportistas van a tomar un sentido de pertenencia mucho más por lo que hacen y por el empleador que tienen en el momento. Es Gabriela Huertas, es la capitana de Santa Fe, está aquí en Bogotá. Muchas gracias, Gabriela, por conectarse con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos en minutos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos hablando del deporte que no hay por el coronavirus y cómo están haciendo no solo deportistas, sino periodistas también. Es decir, cuando los olímpicos los cancelan es porque algo muy grave está pasando. Aquí van las últimas veces que los olímpicos han sido cancelados. Increíble, a Tokio le ha tocado 2 veces, ¿no? Sí, señor. Entonces, Berlín 1916, no, pues es que la Primera Guerra Mundial. Tokio 1940, cancelados por la Segunda Guerra, y en ese momento estaba el tema China-Japón. Se trasladaron a Helsinki, pero finalmente fueron cancelados por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Londres 44, también Segunda Guerra Mundial. Tokio 2020, aplazados por la pandemia del COVID-19. Me encanta el buen uso de los verbos, porque efectivamente en las anteriores ocasiones lo que fueron es cancelados. En esta ocasión, suspendidos o aplazados.
Es la primera vez que unos Juegos Olímpicos se suspenden o se aplazan en 124 años de historia. Como ya vemos, las ocasiones anteriores fueron cancelados, no se desarrollaron. Bueno, espérese a que... No, a hay que fechas, llegue. hay fechas para el otro año de Juegos Sí. Olímpicos. Para Eso- el año 2021, entre el 23 de julio y el 8 de agosto. Yo creo que de aquí a allá... Lo que hemos perdido es la capacidad de planear, de prever el futuro, ¿no? Entonces ya uno no sabe qué... A ver, porque los japoneses estarán pensando, si me va bien, no toca cancelarlos del todo o volver a aplazarlos, ¿no? ¿Qué tal que sigamos con la pandemia en el verano del próximo año? Y por otro lado, la gente que no va a venir. Claro, pero mire, Daniel, que desde Japón, la intención de prorrogar o aplazar los Juegos Olímpicos fue su último recurso. Desde Japón. No, los japoneses ellos querían- estaban listos, ellos inclusive la llama olímpico alcanzó a llegar a Japón, que sin público, pero llegó el público, no pasó absolutamente nada, realmente fue como la última frontera, Sí. Japón. El tema pasa es por las delegaciones que iban a ir a los Juegos Olímpicos, que presionaron para no estar. El caso de Estados Unidos, de Canadá, muy poderosas, entre otras. Rusia tiene una suspensión para estos olímpicos, ¿o Sí, no? por el tema de dopaje, Y eso se va a mantener. seguramente. Seguramente. En los olímpicos, a diferencia de las ligas que tienen mucha continuidad, son unos ciclos de 4 años y estos son deportistas de altísimo nivel que calculan curvas de rendimiento. Sí. ¿Eso qué va a pasar ahí? Deben mantener, a ver, primero que todo hay que decir que los cupos de los que ya clasificaron a los Juegos Olímpicos, los atletas y los deportistas, el Comité Olímpico Internacional los va a mantener. En el caso de Colombia, que son 29 cupos que ya ha obtenido, esos 29 deportistas y atletas van a ir. Sí. El tema es la preparación de aquí a allá. Lo que usted dice, la curva de rendimiento. Hay que establecer entonces unas estrategias desde el Comité Olímpico Colombiano y en general todos los comités del mundo para desarrollar y mantener una curva de rendimiento para que llegue a tope para el verano del próximo año. Y, por ejemplo, casos individuales, nos preocupa un poco el tema de Katherine Ibargüen, que había establecido su retiro para este año y ahora, pues, si pretende ir y seguramente va a ir, es un año más que va a estar un poco más veterana, Y ella se 37 quería años. despedir con algo de... Pues no iba a ganar, ¿o no? Pues seguramente medallista iba a ser. Medallista Seguro, iba a ser. Tiene una medallista iba a ser. venezolana que se le montó. Yolemar y- Rojas, Sí. que apunta a ser la sucesora de Katherine. Tenemos a nuestro enviado especial a los Olímpicos. Claro que sí. ¿Está por ahí o no? Sí. Véalo, ahí está. El gran Andrés Páez. El enviado especial, si se dan todas las renovaciones de contratos pertinentes, etcétera. favor. Andrés Páez, periodista de deportes de Red Más Noticias. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Daniel? Saludo para usted, para Diego, para todos los amigos de Zona Franca. Pues sí, creo que quedamos todos igual. Estamos en el ciclo olímpico. Ahora, hasta que no sea 23 de julio de 2021, nadie está en los Juegos, ¿no? Así que estamos en el ciclo. Pensando, por supuesto, en que se pueda lograr 29 atletas para Colombia, no sé cuántos periodistas, pero esperamos estar en la lista. ¿Cómo va su curva de rendimiento, Páez? No, a ver, estamos hablando de la curva de rendimiento. Los deportistas se preparan 4 años para llegar a tope a cierta fecha. ¿Esto cuáles disciplinas afecta más, cuáles menos? Bueno, mire, yo prefiero ver siempre el vaso medio lleno. Hay unas disciplinas que se vieron beneficiadas con que se cambiara por un año toda la fecha. Inicialmente hay que hablar del atletismo. ¿Por qué? Los atletas del mundo entero siempre aspiran a tener la marca mínima para lograr la clasificación. Y esto se presenta a través de eventos específicos donde les validan el tiempo que registren en los 5.000, 10.000, en la maratón. Al no presentarse eventos masivos, al no presentarse reuniones atléticas internacionales, no había dónde hacer la marca mínima, no había dónde clasificarse a los Juegos Olímpicos y atletas con marcas menores estaban logrando llegar porque los demás, los que son mejores que ellos, no habían podido optar por esa opción. Entonces, para la mayoría de los atletas en el mundo fue un gran respiro los que están buscando la marca mínima porque van a tener dónde hacer los intentos. Para el BMX fue muy bueno, figúrese que Colombia se había quedado con 2 cupos, uno en damas y uno en hombres, y todavía queda una Copa Mundo en Estados Unidos. Ahí se podría lograr de a 2 cupos por rama para Colombia en el BMX. Faltaban 2 mundiales de pesas para que Colombia tuviera el tope en la clasificación a olímpicos. Se puede lograr existiendo esos mundiales todavía. Así que, la verdad, para los atletas que no habían logrado, bueno, para los que ya estaban,
pues viene la necesidad de mantenerse y obtener ese pico de rendimiento otra vez, replantearlo. Yo creo que acá vuelven a tener una importancia que, aunque todos decimos que siempre el entrenador es importante, que siempre el preparador físico es importante, pero ahora tiene un valor mayúsculo, porque como usted lo decía, Daniel, y lo escuchaba también a Diego, los atletas, los ciclistas, los futbolistas, todos se preparan para que el día en que se dispute la medalla, a la hora en que se dispute la medalla, en el lugar del mundo donde se dispute la medalla, sean los mejores del mundo. Toda una preparación para que ese día, a esa hora, en ese momento, puedan hacer la diferencia. Sí, ahí se gastó. Se cambia la agenda, pero yo lo veo más con oportunidad. Usted es un optimista. Yo veo todo ese doping despilfarrado para nada. No. Venga, Páez, metámonos a lo suyo, además, obviamente, de ser el enviado especial a los Olímpicos del 2021. Buenísimo ese título. Es el experto de la Casa de Ciclismo, acompaña las transmisiones de Señal Colombia. El calendario de ciclismo lo tengo por aquí. Y esto nos dolía porque acabamos de tener el campeón del Tour de Francia. Entonces, la París-Niza se corrió, pero cancelaron la última etapa. Tirreno Adriático se canceló. Vuelta a Cataluña cancelada. Vuelta al País Vasco aplazada sin fecha confirmada. Giro de Italia aplazado sin fecha confirmada. Tour de Francia proponen hacerla del 25 de julio al 16 de agosto. Tour de Suiza cancelado. La Vuelta a España sin decisiones todavía. Aquí hay unos cambios enormes al calendario ciclístico y lo que todos queremos saber es cómo vamos nosotros ahí. Estábamos muy esperanzados por ver a Egan Bernal repetir, por ver a Nairo Quintana debutar en su nuevo equipo. ¿Qué podemos esperar? Páez. Bueno, Daniel, vea, hay una cosa cierta, y es que si usted menciona de cómo iba el rendimiento empezando el año de cada uno, es una lástima por Nairo Quintana. No habíamos visto a Nairo empezar tan bien desde aquel año 2014 en que ganó el Giro. Fue un inicio sensacional con el Arkea, se alcanzó a enfrentar a grandes corredores en la subida como Romain Bardet, como Thibaut Pinot, a los cuales venció en el reciente Tour de la Provence y luego ganando la última etapa que se realizó de la París-Niza. Por Nairo, digamos que una lástima porque él era el que venía en el mayor rendimiento, pero también es cierto que lo que es igual para todos no es ventaja para ninguno. Quiero decir, se ha suspendido la temporada para todos. Entonces, aquí digamos que el que estamos pendientes que no sufra tanto es el ciclismo como tal, porque los equipos, así como pasa en el fútbol, pasó más rápido en el ciclismo. Las rebajas salariales a través de acuerdos con los patrocinadores. Sí. Solamente hay un par de equipos muy fuertes como el Ineos que pueden mantener ese pago, pero los demás no. Entonces, lo que se necesita para el ciclismo del mundo, incluidos los colombianos, es que se reactive. Y el gran sueño de todos es que se pueda correr el Tour de Francia, que es al que apuestan las grandes empresas. El tema es que yo pienso que 25 de julio es más una fecha que han dado los organizadores, con la emoción que con la razón. Es muy difícil que el 25 de julio se pueda correr el Tour. Páez, de pronto podemos tener un Tour de Francia, un teletour, como sin público. La carrera que ya se hizo. Mire esto. Here we go. It should be fun. Make no mistake. ¿Dónde fue? Flandes, Bélgica. And the effort will be intense. Corrieron 16 ciclistas del World Tour, ganó Greg Van Avermaet, que es el actual campeón olímpico. Y esa transmisión tuvo más de 600.000 seguidores a través de la conexión de YouTube, y el canal local de esa región flamenca en Bélgica lo transmitió por televisión. Imagínense ustedes, yo creo que esto también es un paso hacia lo que podría ser el cambio del deporte. No sé si lo veremos nosotros, pero lo verá alguien más adelante seguro en el cambio del deporte. Ahora, pero venga, vale la pena hacer un par específico. Entonces, esta vaina, se cuadra el rodillo en la casa de cada ciclista para que haga la resistencia de acuerdo con la elevación del terreno virtual, digamos. Sí, ellos tienen unos simuladores que son de altísima tecnología. El simulador que tiene Greg Van Avermaet aquí puesto en Colombia va a valer unos 20 millones de pesos, más o menos. Tienen el programa y lo hacen a través de una aplicación que se puede descargar en internet, donde se pueden programar carreras independientes con trazados ya definidos. Digamos que el trazado es lo más difícil, tener usted el montaje que simule el trazado
como si fuera la geografía real, pero los simuladores te imitan la resistencia, los vatios de potencia, la resistencia. Le iba a decir, todos estos corredores que se destacaron ahí son belgas. En Bélgica, en Suiza y en Noruega no prohíben salir a montar en bicicleta si usted lo hace solo. O sea que allá sí hay ciclistas que están entrenando en carretera y eso sería también otro factor de desequilibrio si hablamos de un Tour el 25 de julio. Muchas gracias, Andrés, por habernos acompañado. Lo voy a seguir presentando como el próximo enviado especial a los Juegos de Tokio, a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos esta noche de cómo ha afectado el coronavirus el mundo del deporte, porque es que si hay personas que no pueden hacer teletrabajo, bueno, excepto en el caso de los ciclistas en cuarentena, son los deportistas. No pueden telejugar oficialmente ni hacer competencias vía internet. Sin embargo, son los deportistas quienes más tarea tienen en el tiempo de aislamiento porque necesitan mantenerse en forma para cuando todo esto pase y lo tienen que hacer con lo que tengan a la mano. Por ejemplo, así lo está haciendo el tenista número 1 del mundo, Novak Djokovic. Let's go. Serve a bit stronger, please. You serve. No, you serve one a bit stronger. No, a mí el dorado de las sillas no me dejó ver los sartenes que tenían en la mano. Y sin fútbol para ver ni para jugar, pero con mucho papel higiénico en la casa para pasar la cuarentena, así entrenan las jugadoras del Elche femenino. ¿El Elche qué es? Es un equipo de fútbol en Italia. Ok. Pero en España. El Lecce es de Italia. Pero tal vez lo que más extraña a los deportistas es ese ambiente, los estadios llenos, los hinchas gritando en las tribunas y los actos protocolarios antes de un partido tan importante como alguno de la Champions League. ¿Quién sabe hasta cuándo nos toque vivir sin deportes? Sobre todo justo cuando estamos encerrados. Lo que nos queda claro es que esa frase del inglés Bill Shankly, que dice que algunos creen que el fútbol es solo una cuestión de vida o muerte, pero es algo mucho más importante que eso, hoy demuestra que el fútbol, cuando hay un verdadero dilema entre la vida y la muerte, sí es un accesorio más en la vida de la humanidad. Ahí está, esa es la selección de cada uno de nosotros en la casa, en la familia cuarentena. es el mejor equipo. El mejor equipo, sí. A veces es duro, sí, como todo. Duro. Sí, a veces se van para la B. Pegan. A usted lo han mandado. No, yo hoy estoy a punto de irme a la B. Hoy es viernes, no, hoy es... viernes chiquito, miércoles. Viernes chiquito, feliz Semana Santa. Diego, fue un gusto tenerlo aquí esta noche. Igualmente, como siempre, un placer, Daniel. ¿Será que vuelve la próxima semana a hablar de política, de datos de coronavirus? Extraño el contacto humano. También. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vemos durante la Semana Santa. Dejamos unos especiales para ustedes y otra vez en directo la próxima semana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.